Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban mi abrazo, mi respeto y mi agradecimiento por seguirnos. Como les había anunciado, esta noche estaré conversando de hacer la transmisión, pero grabamos la entrevista y está en las diferentes redes, tanto en YouTube como en Facebook, en Twitter y también en Instagram en la cuenta de Reporte Global. Bueno, vamos a presentar entonces a Francisco Rodríguez, quien es egresado de la UCAT en Economía, PhD de la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de Maryland, se desempeñó como director de Torino Economist y actualmente es presidente de la Fundación Oil for Venezuela y es su fundador también. Vamos a estar conversando con Francisco, respetando la tónica del programa, que es analizar los factores que conllevaron a que lleguemos a la situación actual de Venezuela y las posibles salidas. Pero también, y no se desesperen, vamos a conversar con Francisco sobre los temas actuales, como lo es la situación con el dólar, el precio del petróleo y principalmente las propuestas que viene haciendo Francisco Rodríguez en materia económica. Por allí tenemos, creo que ya lo tenemos conectado por allí. Vamos a, vamos a, no lo veo todavía por aquí a Francisco. Saludo a José Luis Soto, quien es un gran amigo que se encuentra ahorita en Argentina, si no me equivoco. Saludos. Ok, vamos a... Okay, perfecto. Vamos a esperar que Francisco ok, por aquí está Francisco ya. Eh, ya, ya vamos a conectar con Francisco. Gracias, José Luis. Francisco Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Saludos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Muy bien, vale, muy bien. Muy complacido en poder compartir contigo. Sí, hay mucha expectativa por... Uy, ¿qué pasó? Se cayó. Vamos a ver otra vez. Ronald Díaz también está por allí reportándose. Ok, vamos otra vez. Sí. Bueno, no sé si pudiste escuchar, ya hice la respectiva presentación de tu persona. Terminé diciendo que actualmente eres presidente de Oil for Venezuela y fundador de esta... Uy, se volvió a caer. Bueno, problemas con el internet. Vamos a, pero vamos a insistir. Tenemos que insistir, no podemos amilanar las dificultades. Sí, ok, está Francisco. Francisco, fíjate, hay muchas cosas, muchos temas que tocar contigo, muchísimo, y sobre todo de las propuestas que tú vienes haciendo, que es muy interesante. Pero el objetivo principal de estos contactos del reporte global es analizar los factores de manera genérica, evidentemente, han conllevado a la actual situación de Venezuela, la situación país de Venezuela en materia política y económica. Y nos gustaría conocer tu impresión de cómo o a qué factores principales atribuyes tú a el que hayamos llegado a esta situación y el hecho de que la oposición en Venezuela
no haya podido acceder al poder en estos largos 20 años. Te escuchamos, Francisco. Ok, bueno, fíjate que con respecto a lo primero, ¿cuáles son los factores que han llevado a que estemos acá? Digamos, hay una respuesta que es cierta, pero también en cierto sentido es algo trivial. O sea, y la respuesta es, bueno, esto es culpa de Chávez y Maduro. Bueno, por supuesto, o sea, por supuesto que lo es, o sea, digamos, el Chávez llegó al poder hace 20 años, o sea, el chavismo y su derivación, que es el madurismo, ha estado en el poder por 2 décadas. Es muy difícil conseguir cosas en el país que no sean responsabilidad de ellos, o sea, que no sean un producto, una consecuencia directa de decisiones que se tomaron durante este tiempo. Pero eso también, en cierto sentido, es muy poco informativo, ¿no? Porque no necesariamente nos dice qué fue lo que hicieron mal y qué es lo que se debería de hacer de alguna forma diferente. Además que cuando llegamos efectivamente a la atribución de responsabilidades, bueno, es distinto, puede ser distinto si hay efectos que fueron causados por decisiones específicas de malas políticas de ellos o por reacciones de terceros, de otros actores, ante las decisiones de ellos. Entonces, si yo te doy, digamos, un vuelo rasante de lo que pasó durante estos últimos 20 años, bueno, Venezuela vivió un gran boom petrolero. Ese boom petrolero fue un boom que fue muy desaprovechado. Y fue muy desaprovechado porque mientras estábamos en medio del boom, el país ahorró muy poco o no ahorró prácticamente nada y el país no invirtió en el desarrollo de las capacidades productivas en las que podría haber invertido. Y no solo eso, sino que aplicó políticas cada vez más distorsionantes en la economía, entre ellas todas las grandes nacionalizaciones que Chávez hizo, que al final en realidad no dejaron prácticamente nada. O sea, si nosotros pensamos en el número de empresas, aproximadamente 3.000 empresas que fueron expropiadas por Chávez y por Maduro, y la mayoría de ellas en este momento son esencialmente prácticamente inexistentes. O sea, no es que el Estado tomó control de ellas y las está utilizando para algo. No se están utilizando para nada. En el mejor de los casos, son simplemente una nómina de trabajadores que no están trabajando que sigue estando dentro de la nómina del sector público. Entonces, como se hizo tan poco con ese boom, cuando comienzan a caer los precios del petróleo y los ingresos petroleros, entonces el país no está en condición de reaccionar. Fíjate, por ponerte un pequeño ejemplo, que es la ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Esto es muy interesante porque Caldera crea un fondo de inversión y estabilización macroeconómica y Chávez adopta la idea y de hecho se incluye en la Constitución, se le da rango constitucional que nunca había tenido. Y después, sin embargo, con el tiempo, a Chávez ya no le pareció tan importante y terminaron violando su propia constitución y no metiendo nada de dinero en ese fondo de estabilización macroeconómica, a pesar de que el país estaba en medio de un boom petrolero gigantesco. Entonces, si se hubiese seguido la regla de ese fondo, del Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, cuando Chávez llegó al poder, para el 2014 habríamos tenido 140.000 millones de dólares en ese fondo y eso habría sido más que suficiente para enfrentarse a la caída del precio del petróleo que comenzó en ese momento y para mantener los niveles de inversión en la industria petrolera para que no cayese la producción petrolera. Incluso para enfrentarse, para ya entrar a un tema más controversial, pero relevante, incluso para enfrentarse a las sanciones. O sea, este es un país que, digamos, pongamos que el desarrollo político hubiese sido el mismo y que hubiese terminado sufriendo sanciones petroleras. Yo, digamos, en base a las investigaciones que he hecho al respecto, encuentro que hay un efecto significativo, adverso, de las sanciones económicas sobre la economía venezolana. Ahora, el país fue tan vulnerable ante esas sanciones por el hecho de que había manejado muy mal su industria petrolera. Ahora, Podríamos señalar, Francisco, que el artífice de ese manejo económico durante ese periodo, sin duda alguna, es Jordania. Sí, en gran parte, sí, 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 claro. O sea, muchas de estas decisiones, incluso este mismo tema de Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, fue un tema donde la decisión de no poner dinero en ese fondo fue de Jordania. Y pasaba algo terrible, que es que había una ley
que se hizo en base a la Constitución, que efectivamente era una ley que dictaba que se tenía que invertir en este fondo, y esa ley todos los años, por orden de Giordani, que era el jefe de economía, le ponían una disposición transitoria que decía, este año no, el año que viene empieza, este año no. Se le pusieron varios años hasta que finalmente creo que se cansaron de poner esa disposición transitoria y terminaron decidiendo que metieron otro artículo donde esencialmente decía que la inversión en el Fondo de Estabilización Macroeconómica iba a ser discrecional, a discreción del gobierno. O sea, y efectivamente el gobierno no metió nada ahí. No, definitivamente estas políticas, el arquitecto de la política económica de Chávez fue Jorge Giordani sin lugar a dudas. Ahora, después llega Maduro y Maduro comete una serie de errores adicionales muy fuertes. En particular, Maduro, cuando a él le corresponde, en cierto sentido, hacer un ajuste de la economía venezolana, en parte porque la economía se había sobreextendido, incluso para los ingresos petroleros que tenía, y Chávez en particular en el año de las elecciones, para su última reelección, gastó mucho dinero. Y bueno, en parte porque comienzan a caer los precios del petróleo a partir del 2014, el país tiene que ajustarse ante esa situación. Y Maduro, que en ese momento debió haber utilizado los instrumentos que la economía tenía, debió haber liberalizado el tipo de cambio, debió haber puesto más flexibilidad en términos de no imponer controles de precio tan fuertes, y justamente debió haber permitido algún espacio para que la inversión privada y la empresa privada pudiese reaccionar a través de la producción de otros bienes que podían competir con importaciones y podían servir de exportaciones alternativas. Bueno, el gobierno de Maduro no lo hizo, sino que no solo no lo hizo, sino que hizo todo lo contrario. Mantuvo el tipo de cambio fijo en 6.30 durante 3 años, después lo devaluó a 10, y estamos hablando de que tú tenías inflación ya de 4 dígitos. O sea, el tipo de cambio era total y absolutamente irreal. O sea, el último año que pasamos con el tipo de cambio de 10, era algo que estaba, digamos, era algo simplemente ridículo, y todo el mundo sabía que era ridículo, pero el gobierno no quería ajustarlo. Y eso terminó haciendo que la reacción del país frente a la caída de los ingresos petroleros fuese, y de la economía, que la economía no tuviese capacidad de reaccionar. Ahora, a eso se mezcla a partir del año 2016 una crisis política, y pongo la fecha en el 2016, más que todo a finales del 2016, porque es cuando el gobierno tranca la solicitud de referéndum revocatorio, y ahí entramos en el 2017. En el 2017 ya, vamos, a distintos actores internacionales, la misma opinión pública internacional, la oposición, una serie de factores que se conjugan para decir, ok, vamos a trancarle el financiamiento a este gobierno porque este gobierno se ha convertido en una dictadura. Entonces ahí lo que nosotros vemos es un fenómeno donde la crisis política venezolana comienza a tener efectos económicos, y es nuestra falta de gobernabilidad causada por el hecho de que el mismo gobierno de Maduro trancó el funcionamiento de las instituciones básicas democráticas y constitucionales que debieron haber permitido que los venezolanos decidiésemos Ahora, a partir del 2016, Francisco, que ya no queríamos ese gobierno. ese manejo tan desasertivo de la economía, a pesar de que tantos economistas, incluyéndote a ti, hacían señalamientos respectivos, se debe a un factor netamente ideológico. Mira, esa es una excelente pregunta. Y yo creo que la respuesta tiene que ver algo con ideología, pero también tiene que ver algo con una dinámica muy particular de Venezuela, que yo creo que a mí me lleva incluso a pensar que si nosotros no corregimos nuestro diseño institucional, es muy posible que nosotros cambiemos de gobierno y terminemos viendo las mismas distorsiones. De hecho, o sea, no hay que olvidarse que Venezuela, o sea, el control de cambios no lo inventó el chavismo. O sea, aquí Venezuela tuvo controles de cambio muy perniciosos durante los años de Luis Herrera, de Lucinchi, durante los años de Caldera. Venezuela tuvo muchos problemas aplicando reformas económicas que otros países en América Latina aplicaban. Entonces, eso ya de por sí te sugiere que hay problemas institucionales que llevan a que estas distorsiones de política se vayan reproduciendo en el tiempo. Ahora, yo creo que esos factores se exacerbaron con Chávez porque pasó otra cosa con nosotros, que es que Venezuela se convirtió en un país cuyo sistema político era un sistema donde el ganador se lo llevaba todo. ¿Y qué tiene que ver esto con la política económica? Bueno,
que cuando el ganador se lo lleva todo, que fue lo que hizo Chávez. Chávez básicamente llegó y dijo, no, yo necesito más poder. Entonces reformó la Constitución y eso le dio muchísimo poder al gobierno central, pero además asumió a través de la reforma constitucional del 99 la capacidad de nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, de llamar a nuevas elecciones para la Asamblea, que en ese momento ganó, de nombrar toda una serie de nuevas instituciones que son lo que se conoce como el poder moral y el poder electoral. Pero todo eso llenado con gente afecta a él, pero además cambió la estructura de la Constitución de forma de permitir que el presidente tuviese la capacidad de reiniciar, digamos, este juego constitucional cuando lo quisiese a través, esto es bien interesante, a través del llamado a una elección para una Asamblea Nacional Constituyente. Tanto poder del presidente que el mismo Maduro, en un momento que está muy debilitado desde el punto de vista de la opinión pública, lo utiliza y abusa, digamos, llamando a unas elecciones que estaban tan sesgadas que la oposición se vio obligada a no participar en ellas. Lo utiliza para concentrar más poder en sus manos en un momento en que estamos en medio ya de esta crisis de gobernabilidad. Pero imagínate, si incluso alguien como Maduro, muy impopular en ese momento, incapaz de ganar una elección, fue capaz de utilizar esa figura para concentrar poder, imagínate un presidente recién electo con un cierto grado de popularidad. Bueno, eso lo que quiere decir es que mañana, simple y llanamente por poner un nombre, por razones obvias, es el más lógico, Juan Guaidó, haber hecho al chavismo de que va a garantizar ciertos derechos, ciertos espacios, tiene la facultad constitucional de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y llamar elecciones válidas, legítimas para una Asamblea Nacional Constituyente que borraría a todo el poder que pueda haber dejado el chavismo en las instituciones. Y nosotros podemos pensar ahora que eso está muy bien, excelente, y estoy seguro que sería aplaudido, de la misma forma en la que Chávez fue aplaudido por sus seguidores en el momento en que él se deshizo de todo el poder que había dejado la Cuarta República. Pero este tipo de fenómenos en los cuales tú le das todo el poder al Ejecutivo son fenómenos que van y son diseños institucionales que chocan en contra del principio de democracia. Porque la democracia no son solo elecciones, la democracia es elecciones más separación de poderes. La democracia es un poder restringido del poder ejecutivo que permite que cuando la gente decide que va a cambiar a su poder ejecutivo, ese poder ejecutivo no tenga un poder absoluto. Porque si el poder ejecutivo tiene un poder absoluto, entonces tú no estás en una democracia, tú estás en una dictadura electoral. Y la experiencia con las dictaduras electorales es que las dictaduras electorales hay un momento en que dejan de ser electorales y se convierten en dictaduras, que es esencialmente lo que ha ocurrido con Venezuela. Ahora, antes de que tú llegues a ese momento, tú estás en una dinámica donde como tener el poder, estar en el gobierno, implica que tú tienes mucho poder, estar fuera del gobierno implica que tú tienes muy poco poder. Y eso lo que quiere decir es que los que están en el gobierno tratan de abusar de su poder para mantenerse en el poder y los que están fuera del gobierno hacen todo lo posible por tratar de llegar al poder. Y eso entonces se produce esa te lleva polarización en la que estamos. para ir a tu pregunta, eso te lleva a políticas económicas muy distorsionadas, porque eso quiere decir que cada vez que tú estás frente a una elección, que además, eso fue otro cambio de la Constitución de 1999, nosotros teníamos elecciones antes cada 5 años, después pusieron las elecciones de gobernadores y alcaldes, entonces tenías una elección, digamos, a mitad de periodo, cada 3 años. Pero con la Constitución del 99 terminábamos teniendo elecciones casi todos los años. Entonces, es la peor de todas las combinaciones. Tienes incentivos muy altos para mantenerte en el poder y para utilizar todos los mecanismos que tienes, todo tu poder para mantenerte en el poder, costo muy grande de estar fuera del poder, además dentro de un clima de polarización donde el que entrega el poder sabe que va a terminar yendo preso o se lo van a entregar a instancias internacionales, y además elecciones muy frecuentes. ¿Qué terminas haciendo? Terminas haciendo políticas económicas populistas. ¿Por qué? Porque el costo de no hacerlas es muy alto. Y con eso te traigo un ejemplo. Recordemos cuándo fue el primer episodio de la política, digamos, populista por excelencia de Maduro, de la presidencia de Maduro. Fue lo que recordamos como el DACAzo. ¿Y cuándo fue el DACAzo? El DACAzo fue unas semanas antes de unas elecciones municipales que todas las encuestas decían que Maduro iba a perder. Y lo hace justamente para tratar de ganar esas elecciones, porque esas elecciones estaban siendo presentadas por la oposición en ese momento como un referéndum, como el primer referéndum sobre Maduro. Pero entonces mi punto es que aquí nosotros tenemos un problema más grave simplemente
que hay alguna gente incompetente o que tiene alguna ideología rara que está en el poder, porque son incompetentes para algunas cosas, pero bueno, para otras no son tan incompetentes. De hecho, si se han mantenido en el poder durante 20 años, pareciera que en esas dimensiones no son tan incompetentes. Yo creo que hay un problema de incentivos de nuestro sistema político que hace que sea muy conducivo a estas malas políticas macroeconómicas, por lo cual nosotros vamos a tener que hacer reformas políticas para poder de verdad, verdaderamente corregir el rumbo de nuestra economía. Perfecto. Sí, bueno, no, te decía que precisamente esa polarización en la que actualmente estamos, lo que tú bien explicabas, el que está en el poder quiere mantenerse a como dé lugar en el poder y el que no ha accedido al poder quiere llegar al poder como sea. De hecho, es un eslogan que se está utilizando ahorita. Y en el marco de este análisis, ¿qué factores han conllevado a que el sector de la oposición o las oposiciones en los diferentes momentos, desde la Coordinadora Democrática, no haya logrado acceder al poder, si bien en los años de Chávez la oposición fue minoría, eso cambió radicalmente y quedó demostrado con las elecciones del 2015, pero aún siendo mayoría, no ha logrado concretar, llegar al poder. Sí. Bueno, fíjate, yo creo que algo que pasa dentro de esta estructura, de este juego político, que es lo que los economistas llamamos el juego donde el ganador se lo lleva todo, es que los políticos que terminan involucrados en este conflicto terminan pensando que llegar al poder es lo único que importa. Y fíjate, yo recuerdo, digamos, haber tenido discusiones a lo largo de los últimos años con economistas, con gente que yo respeto mucho, pero digamos, muy afectos al principal liderazgo de la oposición, donde yo decía, bueno, ok, pero vamos a discutir las políticas económicas, vamos a discutir qué es lo que debería ser distinto, o sea, estoy hablando no ahora, sino 2013, 2014, o sea, cuando digamos, el gobierno era Maduro y no estaba la mayoría de los factores de oposición y ciertamente la mayoría de los países del mundo no cuestionaban su legitimidad como presidente. Había mucha gente que decía, no, o sea, no podemos tener una discusión sobre política económica porque aquí lo único importante es que Maduro salga del poder. Y por supuesto, eso ahora nosotros lo tenemos exacerbado. O sea, digamos, eso se ha convertido en parte del mantra opositor. Lo único importante es que Maduro salga del poder. Y yo creo que uno de los problemas de eso, y por cierto, digamos, yo creo que si Maduro saliese del poder sería muy bueno para todos los venezolanos. Pero yo creo que tú estás pegando un brinco muy grande cuando vas de eso a decir que lo único que importa es que Maduro salga del poder. Digamos, o sea, en este momento nosotros tenemos problemas muy concretos, específicos y urgentes. En muchos casos, problemas de vida o muerte a los que los venezolanos se enfrentan. No se le puede decir a los venezolanos que lo único que importa es que Maduro salga del poder y no de dónde ellos van a conseguir la comida con la que van a alimentar a sus hijos mañana. Trata de decirle a los venezolanos que están varados en este momento en Cali. En Cali hay cientos de venezolanos que están durmiendo a las calles en este momento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el alcalde de Cali dice, no, yo no voy a gastar dinero de mi alcaldía en en pagarle transporte a esos venezolanos, que se encargue de ellos otro, que se encargue de ellos el gobierno nacional. El gobierno nacional dice, no, nosotros tampoco, que se encargue la comunidad internacional. La comunidad internacional ha tratado de recaudar dinero para atender a los migrantes venezolanos, ha recaudado el 3% de lo que necesitaba antes de la crisis del coronavirus. Y ahora tú tienes además dos gobiernos, el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó. Los dos tienen recursos, los dos podrían, además, o sea, digamos, sabemos que tienen recursos, incluso en el mismo caso el gobierno de Guaidó, porque el gobierno de Maduro es digamos, puede todavía alegar que está sancionado y que no lo reconocen, porque es verdad, esos países no lo reconocen, entonces no tienen embajador, no pueden mandar vuelos de Conviasa porque Conviasa está sancionada, bueno, todo ese cuento, pero también tenemos, desde el punto de vista del gobierno de Guaidó, plenamente reconocido ahí, sabemos que la Asamblea Nacional justamente hizo una transferencia por 432 millones de dólares de una cuenta a otra recientemente, aprobamos un presupuesto de 80 millones de dólares y nadie está dispuesto a pagar el autobús para que esta gente se pueda regresar hasta la frontera. Entonces, pero ahí es donde yo digo, ve a decirle a esos venezolanos que están en este momento durmiendo en un autobús,
o durmiendo en la calle, con bebés recién nacidos, en condiciones de hacinamiento donde lo más probable es que muchos de ellos terminen no habiendo llegado ahí contagiados de coronavirus, terminen contagiados de coronavirus. Puede decirles que ellos se tienen que esperar a que saquemos a Maduro del poder y que no hay más nada que podemos discutir sino hasta que Maduro salga del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que esos venezolanos y la gente cuando ve que la actitud de ambos lados es simplemente la de luchar por el poder, sin tener ninguna empatía, ni siquiera ganas de tratar de resolver los problemas básicos. O sea, nosotros tenemos un embajador en Colombia, tenemos un cuerpo diplomático, justamente se acaban de aprobar $80 millones supuestamente para pagarle sueldos a todos ellos. Pero si la gente no ve que sus productos, que sus problemas están siendo atendidos, entonces la gente al final dice, bueno, pero, o sea, como que a ninguno de estos lados les importo yo. Y eso fue algo que nosotros vimos, porque tú me preguntas sobre estos 20 años. Mira, los estudios de opinión te muestran que entre el 2002 y el 2004 hubo un viraje fuertísimo de las opiniones políticas de los venezolanos. Y tú decías que Chávez era mayoría, pero Chávez es mayoría a partir del 2004, pero no en el 2002 y 2003. Tanto así que la oposición estaba tratando de llamar a un referéndum revocatorio en esa época. Y tanto así que, que lograron llamarlo y al final Chávez terminó ganando ese referéndum. ¿Pero por qué? Porque en medio de eso estuvo el paro petrolero. Y en medio de eso, la oposición decidió, para sacar a Chávez del poder, paralizar a la economía. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y yo, digamos, yo vivía en Caracas en esa época, y yo vi a gente cambiar de opinión, no gente de clase media, no gente de clase alta, no, o sea, digamos, los que venimos de la clase media, bueno, nosotros no podíamos dar el lujo de pasar 2 meses sin trabajar, pero la gente trabajadora, la gente pobre no podía darse ese lujo. Y entonces cuando Chávez les decía, fíjense que a la oposición ustedes no le importan, ellos están dispuestos a paralizar la economía porque ellos no van a tener ningún problema, pero ustedes sí. Eso llevó un cambio tan grande y tan significativo. Yo recuerdo ver gente que eran antichavistas hasta el paro, que después se convirtieron en chavistas. O sea, y se convirtieron en chavistas incluso radicales. Yo creo que, y bueno, yo creo que Maduro ha sido pero tan mal presidente que ni siquiera con algo así la gente se va a convertir en madurista. Pero sí veo, o sea, digamos, cuando tú ves que, porque o sea, tú no tienes que tener un doctorado en economía para entender que si tú le quitas a este país los ingresos petroleros, este país no va a tener con qué pagar importaciones. Mira, por ejemplo, el, por cierto, hay una pregunta que tengo pendiente en ese sentido, y es, bueno, ¿de dónde está sacando el gobierno recursos visto que no estamos produciendo muy poco petróleo y además de eso, las sanciones y la caída del precio para completar? ¿Cómo está haciendo el gobierno en este momento para manejarse sin recursos de ningún tipo? ahorita prácticamente nada, no tienen prácticamente ningún ingreso. O sea, tienen algunos ingresos en bolívares, que son lo que pueden sacar de la recaudación fiscal, muy disminuida, porque la actividad económica también ha disminuido. Las ventas de petróleo se han ido a la nada, o sea, están por debajo de los costos de producción en este momento. Digamos, las ventas de oro en realidad nunca fueron tan grandes. Ahí hay algo que se puede mantener, donde puede que le lleguen 1.000, 2.000 millones de dólares, pero estamos hablando de un país que tenía 100.000 millones de dólares en el 2012, el año pasado tenía 19.000 millones de dólares de ingresos del gobierno. Entonces, no, yo creo que, y bueno, habrán algunos activos, los que queden en reservas internacionales del Banco Central, y la ayuda que consigan de China, de Rusia, de algunos aliados. Pero en realidad, en este momento, ahora lo que pasa es que fíjate, el petróleo se factura y se vende con facturación de 90 días. O sea que la caída de precio del petróleo que nosotros hemos visto en abril, en realidad se va a sentir alrededor de julio. En este momento nosotros todavía estamos disfrutando de los ingresos petroleros que teníamos en enero.
Y en enero tú tenías todavía un precio un poco más alto, el cual igual era mucho más bajo para el petróleo venezolano porque las sanciones obligaban a vender ese petróleo a descuento, pero igual estaban consiguiendo entre 20 y 30 dólares por barril. Ahora eso Principalmente va a con México, ¿no? desaparecer. ¿Ah? No, bueno, hubo Principalmente algunos, con México. sí, sí, hubo, no, pero es que incluso, porque fíjate, es que la sanción a Rosneft, Ujú. que es algo de lo que yo te quería hablar, la sanción a Rosneft ocurre en febrero, la primera sanción, y además hay un periodo durante el cual todavía se le permite a Rosneft seguir teniendo actividades Ujú. mientras digamos, entra en fuerza la sanción. Entonces, lo que eso quiere decir es que um, digamos, hay un cierto, el impacto, o sea, yo creo que ahorita estamos comenzando a ver el impacto de este desplome de los ingresos petroleros y este desplome de la actividad, de la actividad de intercambio comercial de Venezuela en el tema petrolero, en el tema de gasolina. Mira, el, la, hay muchas razones por las cuales la industria de refinación de Venezuela está en muy mal estado y muchas de ellas, por supuesto, que tienen que ver con el mal manejo por parte del chavismo. Pero en Venezuela, en el 2019, había gasolina. O sea, no había mucha gasolina, pero había gasolina. Toda la gasolina que Venezuela importó en el 2019 la trajo Rosneft. En febrero del 2019, después de la visita de Juan Guaidó a Estados Unidos decide que va a aplicar máxima presión, traducción, apretarle las tuercas a Venezuela. Decidieron que no se las habían Ujú. apretado lo suficiente, que estaban a 50% y que ahora lo iban a llevar al máximo. Y decidieron sancionar a Rosneft. Y hubo gente que salió a celebrar, que dijo, esta es una gran victoria en Ujú. este momento, la sanción a Rosneft. Bueno, lo que pasó es que la única gente que estaba dispuesta a vendernos gasolina ya dejó de hacerlo. Y los otros que estaban dispuestos también, en parte, que era Repsol, con la amenaza de que le podían poner sanciones como la de Rosneft, también se echaron para atrás. Entonces no es sorprender a nadie que no tengamos gasolina en Venezuela ahora. Ahora, esto es culpa de quién. Bueno, últimamente, como te decía, y de por ahí comenzamos. Por supuesto que todo esto es culpa de Maduro, porque Maduro fue el que nos metió en esta situación. Pero la realidad es que yo creo que para los venezolanos, y yendo a la pregunta que tú me hacías, para los venezolanos, y yo también, digamos, me cuento entre ellos cuando yo reacciono así, yo digo, oye, o sea, una cosa es que tú quieras llegar al poder, una cosa es que tú pienses que Maduro es horrible, o sea, y que el tipo tiene que estar preso, pero llevar, o sea, cortarle a Venezuela las últimas fuentes que tenía de gasolina para que el país se quede sin gasolina, que como resultado de eso los alimentos se terminan pudriendo en el campo porque no hay como llevarlos a la ciudad y entonces la gente no consigue nada. O sea, eso a mí me parece inhumano. Y eso es lo que lleva a que yo creo que yo creo que hoy ya, la mayoría de los venezolanos, si bien no se dio la recuperación y no se va a dar nunca la recuperación Ujú. que Chávez pudo tener en el 2004, bueno, porque Chávez todavía está relativamente nuevo y porque Chávez no era maduro, pues. Pero yo sí creo que en este momento la gran mayoría de los venezolanos sienten ninguno de estos dos actores nos representa. ¿Por qué? Porque ninguno de estos dos actores en realidad nos ha demostrado que les importa cómo estemos nosotros. Les importa llegar Por al allí poder. alguien, por allí me decía un obrero que trabaja aquí donde yo vivo, cerca, un jardinero, y él me decía, este es el único país del mundo que tiene dos gobiernos que le friegan la vida. Fíjate cómo está viendo la gente esta situación, ¿no? Uh-huh. Eso es Fíjate, correcto, es correcto. Bien. fíjate, Uh-huh. y vamos a entrar entonces, vamos a aprovechar el tiempo para entrar entonces en las propuestas que tú has venido haciendo. Y muy concretas, de hecho, propuestas muy concretas e incluso muy bien detalladas en cuanto a de dónde saldrían los recursos para cubrir. Tú estás proponiendo $100 para esos venezolanos que están ahorita pasando trabajo en el exterior, como el caso que colocaste hace poco de la gente que está en Medellín. Uh-huh. Le has hecho esa propuesta pública no sé cuántas veces ya a el gobierno interino de Guaidó y no has recibido una respuesta en ese sentido. Es más, ni siquiera en la Asamblea Nacional se ha discutido la propuesta como tal. Uh-huh. Eh, por otra parte,
el gobierno interino de Guaidó ya hizo un anuncio de que se le va a otorgar $100 a la gente del sector salud. Eh, Todos deseamos que eso sea efectivo, que eso se pueda realizar, pero las realidades nos dicen que es poco probable el hacerlo efectivo sin un previo acuerdo con el gobierno. Ahora, en el marco de eso, si no puedo de alguna manera, porque no estoy dispuesto a sentarme a dialogar eso, a llegar a un acuerdo, a hacer una tregua, ¿por qué no ayudo al que está fuera de, como tú siempre lo vienes diciendo, no necesita de pasar por el filtro del gobierno de Maduro? Bueno, esa es una excelente pregunta. Me gustaría poder hacérsela a los representantes del gobierno interino, porque además la forma en la que han manejado incluso toda esta discusión ha sido muy poco transparente y para mí deja mucho que desear. Pero fíjate que yo hago la propuesta y para explicar un poco lo que ha sido mi razonamiento en torno a esto, nosotros hemos hecho la propuesta tanto de que se le dé una transferencia de $100 a cada familia venezolana en Venezuela y también que se le dé a cada familia venezolana en el exterior. Ahora, en Venezuela esto requiere un acuerdo político entre las dos partes y lo que nosotros dijimos de un principio es no vayamos a pensar, o sea, que se puede hacer esto sin un acuerdo político, porque simplemente no es implementable, o sea, no, tú necesitas el registro de personas, tú necesitas saber quiénes son los que están, los receptores y mucho más si lo vas a dirigir, por ejemplo, a profesionales de la salud. Sí, o sea, digamos que vamos a suponer que el sistema que ha ideado el gobierno de Guaidó funcionase perfectamente. Ahora dicen que tampoco me sorprende nada, dado que estos dos lados, digamos, se comportan de esta forma. Ahora dicen que le han estado tumbando la página, la página de aplicación de WhatsApp, donde la gente manda sus recaudos. Pero vamos a suponer que no se lo hubiesen tumbado. Entonces, digamos, si un médico, o sea, cualquier persona que tenga un título de medicina, digamos, suponiendo que eso lo pueden verificar, envía sus recaudos al gobierno de Guaidó y dice, sí, yo estoy trabajando en atención a las víctimas, ¿cómo pueden ellos verificar que eso está ocurriendo o no? Bueno, no lo puedes si tú no tienes digamos, el control físico del territorio, de los hospitales, del sistema de salud. Entonces, yo creo que dentro del país se requiere un acuerdo político y es un acuerdo político que yo creo que es necesario. Y yo vengo hablando de la necesidad de este acuerdo político durante muchos meses, mucho antes de esta crisis. Incluso propusimos la idea de un acuerdo petrolero humanitario para que el país pudiese volver a vender petróleo y utilizar esos recursos para comprar alimentos, medicinas, bienes esenciales para los venezolanos. En un contexto en el cual llegasen agencias internacionales, la Organización de Naciones Unidas, ONGs, a manejar la implementación del programa y la distribución de esos recursos de forma que se hiciese de una forma totalmente transparente. Ahora, eso requiere acuerdo político. Hay algo que, y claro, yo siempre que he hecho esos planteamientos, mucha de la gente del gobierno interino y de la oposición me dice, no, pero es que no puede llegar a un acuerdo político con Maduro, Maduro nunca va a cumplir algún acuerdo. Recientemente me comenzaron a decir que no, que ya como lo habían declarado narcotraficante y le habían puesto un botín de $15 millones en su cabeza, entonces nadie se podía sentar con él porque era un narcotraficante. ¿Quién se sentaba con un narcotraficante? Ok, está bien, está bien. Pero entonces, de ahí justamente yo voy a la pregunta de ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional y el gobierno interino por su cuenta? Y yo publiqué 2 artículos. El primero era ¿qué puede hacer Venezuela frente al COVID-19? Donde hablaba de estas iniciativas de acuerdo. Y después de eso escribió otro llamado ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional frente al COVID-19? Y justamente ahí es que propongo esta idea, que esta transferencia se le dé por lo menos a las familias de migrantes que están afuera, que son identificables, que están, más del 95% de los migrantes venezolanos están en países que reconocen al gobierno de Guaidó, donde hay embajadores nombrados por el gobierno de Guaidó que pueden implementarlo. Entonces, bueno, vamos a llevar adelante un sistema para utilizar ese dinero. Fíjate que la primera Claro, respuesta que a mí pero me dan, Francisco, porque tú me podríamos decías que decir, no me habían dado respuesta, ya, pero te quería hablar de la respuesta. La primera respuesta que a mí me dan, me la da el procurador José Ignacio Hernández. Y me dice ajá, que no es cierto, que ahí no hay dinero. O sea, que todo ese dinero estaba congelado en investigaciones de sí, narcotráfico, que yo estaba inventando eso de que había dinero.
Y resulta que una semana después de que él me da esa respuesta, la Asamblea Nacional aprueba una transferencia de recursos de una cuenta en el Citibank a una cuenta en la Reserva Federal. Ahora, tú sabes lo que a mí me pareció más problemático de eso, porque bueno, hasta una transferencia, que sé yo, una transferencia puede ser de cualquier cantidad de dinero, ¿no? Es que la resolución que aprobó la Asamblea Nacional y que a la que los diputados tuvieron acceso y por la cual los diputados votaron, no tenía el monto de la transferencia. El monto lo revela la agencia de noticias Bloomberg, que efectivamente publica la información de que fueron 432 millones de dólares. Y resulta que el programa que yo había propuesto para ayudar a los migrantes costaba 228 millones de dólares. O sea que ahí había suficiente dinero para pagar este programa y todavía quedaba un montón de plata. Entonces, ahora, frente a eso, ¿por qué dijeron que no había plata? Y bueno, después vemos ese otro espectáculo verdaderamente lamentable donde otra agencia muy respetada, Associated Press, efectivamente publica información después de haberlo constatado en conversaciones con varios, y el que conoce cómo funciona esta agencia internacional sabe que cuando publican una información de esta es porque la han requete chequeado, de que los diputados se han aprobado un sueldo de $5,000. Después el gobierno interino sale y lo desmiente, pero no es un desmentido real, porque lo que dicen es que todavía no ha sido aprobado ningún monto. No dicen, mira, el salario no son 5,000, son 100, 50, 1,000, 2,000, 3,000. De hecho, hay declaraciones de un diputado, el diputado William Dávila, que dice que lo que pasa es que todavía no habían decidido si eran 3,000 o 4,000 o 5,000. Exactamente. Y yo no tengo ningún problema con que los diputados, o sea, de hecho, yo admiro la lucha de muchos de ellos, y hay, bueno, algunos de ellos que están en prisión en este momento y muchos que han pasado por ahí, que son perseguidos. Pero por Dios, o sea, no me vayas a decir que no hay plata para pagarle un autobús a los venezolanos que están durmiendo en la calle, en Bogotá, en Cali, en Medellín, y que entonces tú te vas a aprobar un sueldo de eso. O sea, pero no solo que no hay plata, es que ni siquiera lo habían discutido. O sea, ni siquiera tuvieron tiempo para discutir la propuesta nuestra. Y ahí es donde otra vez uno llega y uno se pregunta, oye, o sea, es que la lucha por el poder es tan importante y la lucha por defender tus intereses es tan importante que te va a llevar a olvidarte de por lo que verdaderamente deberías estar luchando, que es mejorar la vida de la gente, ayudar a la gente a atender sus problemas. Eso es lo que a mí me parece tan problemático, tan preocupante de la conducta que en este momento yo estoy viendo en ambos lados. Bueno, y precisamente esos más 50 países y más, reconocen a Guaidó, pero no reconocen al pueblo venezolano, porque los venezolanos que están en muchos de esos países están en una situación precaria. Entonces el reconocimiento de esos países es a Guaidó exclusivamente y a su equipo, pero no al país como tal. Pareciera que es así. Pero lo más increíble de todo esto es que no hay respuesta, Francisco, ante unas propuestas tan serias como la que tú estás haciendo, y también otros economistas y también gente del mundo de la política viene haciendo otras propuestas también muy serias, y no existe ningún tipo de respuesta, ni siquiera se consideran, y tampoco hay respuesta a esa pregunta de por qué, bueno, si no puedo ayudar al que está dentro, ¿cuál es la excusa para no ayudar al que está afuera? Sí, no, la verdad que, digamos, a mí me parece muy preocupante el hecho de que las propuestas no se hayan ni siquiera debatido. Fíjate que cuando yo hago la propuesta primero, de hecho se la envío al diputado Alfonso Marquina, que es el presidente de la Comisión de Finanzas, al diputado Armando Armas, que es el presidente de la Comisión de Política Exterior, las dos comisiones que naturalmente tendrían que encargarse de este tema. Y les planteo directamente, mire, vamos a tener una discusión y no es ni siquiera una discusión sobre mi propuesta, porque en realidad, digamos, si alguien tiene una mejor idea, una mejor iniciativa sobre cómo ayudar a la gente, oye, de repente no es con la transferencia directa, de repente es transfiriendo el dinero a agencias como ACNUR, como la Organización Internacional de Migración, las agencias que efectivamente pueden ayudar directamente, que tienen un sistema para proveerle
a los migrantes más necesitados y más vulnerables, de cierta ayuda, asistencia médica. O sea, puede haber muchas formas en las que uno puede pensar en prestar esta asistencia, e incluso formas que no requieren dinero. O sea, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. El, nosotros estamos viendo ahora una realidad que, vamos, o sea, a mí verdaderamente me consterna, me impacta mucho cada vez que veo estas noticias de los venezolanos siendo desalojados de los lugares donde vivían, porque no pueden pagar el alquiler, y no tienen a dónde irse. Y bueno, y claro, muchos de ellos quieren regresarse a Venezuela ahora porque por lo menos en Venezuela tienen familia, y la familia tiene una casa, porque si tú eres migrante, entonces tú en el lugar donde tú estás trabajando, tú vives alquilado, tú no tienes casa. Y los gobiernos de estos países están muchas veces pagando el transporte de sus nacionales, lo están pagando al lugar de al lugar de donde vienen, o sea, por ejemplo, que migrando del campo hacia la ciudad. Pero hay un tema que tiene que ver en particular con los desalojos, donde la xenofobia está llevando a que a los venezolanos los desalojen antes de que desalojan, o incluso sin desalojar a los nacionales. Y ha habido declaraciones muy preocupantes, o sea, por ejemplo, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo que pues, una frase muy desafortunada, que volver a abrirse a la inmigración venezolana sería un suicidio. Bueno, o sea, yo no, digamos, yo entiendo que puede haber razones para restringir la inmigración de todos los países, no tienes por qué hablar en particular de los venezolanos. Cuando tú te diriges a los venezolanos de esa forma, tú estás alimentando la xenofobia. O el ministro de Vivienda de Colombia, que a pesar de que hay un decreto que fue dictado por su gobierno que impide los desalojos de cualquier familia, en el momento que lo explicó públicamente, dijo que impedía los desalojos de colombianos. ¿Y qué pasó? Bueno, que hubo un montón de dueños de estos locales que decidieron que podían desalojar a los venezolanos. Ahora, o sea, nosotros estamos viendo a los venezolanos atravesando situaciones verdaderamente humillantes. Bueno, ¿por qué no se les exige a estos países? Hay algo que se llama el proceso de Quito. El proceso de Quito, que es un grupo de 11 países, que esencialmente son los países del Grupo de Lima, todos aliados de Guaidó, que se reunieron para ayudar con el problema de la migración venezolana. Que hay que llamar una reunión de emergencia del proceso de Quito. Guaidó debería estar haciendo eso. Y estos países deberían no solo mandar señales muy claras, sino además aprobar legislación que dictamine que está terminantemente prohibido discriminar en contra de venezolanos de cualquier otro o de cualquier migrante por su nacionalidad. Nosotros hemos visto incidentes recientemente donde los venezolanos en establecimientos, en ventas de alimentos, en supermercados en Bogotá, no se les está permitiendo entrar por ser venezolanos. Se les está pidiendo la nacionalidad colombiana. Es una violación básica de sus derechos humanos. De hecho, la discriminación llevada a ese nivel es un crimen de odio. ¿Sabes qué? Y esto no requiere ni una locha. Pero Guaidó debería ir a los países del Grupo de Lima y pedirles que emiten una declaración que sea vinculante para todos sus países donde sus gobiernos anuncien que la discriminación contra venezolanos o contra cualquier otro migrante es un crimen de odio. Y ahí sí que cambiaría la conducta de esa gente que está desalojando a venezolanos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo creo que el problema, y mira, yo conozco a mucha gente en el gobierno de Guaidó y algunos de ellos yo creo que son gente buena, bien intencionada y que se metieron en la política porque querían ayudar a la gente. Pero es como que cuando te metes en eso, quedas tan ensimismado por la lucha por el poder. Y yo he tratado y soy muy amigo de muchos de ellos, pues he tratado de hablar con ellos y a veces te digo que yo quedo tan decepcionado de las respuestas porque ellos me dicen, no te preocupes, que nosotros vamos a sacar a Maduro del poder. Nosotros ya lo vamos a sacar, ya estamos a punto. Hay un diputado recientemente, creo que fue hoy, ayer, que declaró que Maduro ya estaba técnicamente fuera del poder. Bueno, o sea, yo lo que sé es que el tipo está ahí y sigue haciendo daño. Y que a los venezolanos se les ha prometido que lo van a sacar del poder y los venezolanos han confiado en que lo van a sacar del poder y no han podido. Y yo no les echo la culpa de que no hayan podido sacar a Maduro del poder porque yo sé que eso es muy difícil. Pero no le digas a los venezolanos que eso es lo único que importa y que se tienen que olvidar de sus problemas urgentes y reales de hoy. Hay dos frases que de verdad son bien preocupantes, ¿no? A mi juicio, Francisco.
Una es no podemos solos, ¿no? Es como una confesión de ineptitud. Yo no me imagino a Bolívar diciendo no podemos solos, o a Rómulo Betancourt, o a esa generación del 28, de esos líderes políticos de la democracia, por ejemplo, no me los imagino. Y la otra, que es terriblemente peor, es el como sea, ¿no? El como sea es que no tengo un plan estructurado para acceder al poder, sino lo que venga. Entonces, entre lo que venga, pareciera que es el simplemente esperar, así como dijeron o colocaron la excusa para la abstención en el 2018, de que, bueno, absteniéndose, solamente lo que había era que esperar y Maduro caía. Ese engaño. Entonces, esperar por un golpe militar con las Fuerzas Armadas a quien viven insultando, pero a la vez pidiéndole que le dé un golpe a Maduro. Eso, bueno, no ha funcionado y creo que no funcionará. La otra es esperar entonces a que los marines vengan y nos salven. Y la tercera, como esa tampoco ha sucedido, es entonces esperar también pasivamente y no hacer, por ejemplo, eso que tú has señalado, a que haya una explosión social en el país que también haga el trabajo de tumbar a Maduro. O sea, esa es la dirigencia que tenemos actualmente. Sí. Fíjate, es muy interesante que hayas traído a colación a Bolívar, porque a mí cuando yo pienso en esta experiencia y lo que nosotros estamos viendo, a mí me recuerda justamente lo que escribía Bolívar en el Manifiesto de Cartagena. Y hay una parte donde Bolívar habla de el fracaso de la Primera República. O sea, Bolívar no estuvo entre los líderes originales de la independencia venezolana, no era una figura importante en esa primera declaración de independencia, porque esa Primera República se perdió. O sea, básicamente se desmoronó. Y cuando Bolívar estaba escribiendo y reflexionando sobre las causas de la derrota de esa Primera República, fue que él, en el Manifiesto de Cartagena, acuña la frase repúblicas aéreas. Y él escribe, digamos, al describir esa experiencia, al hablar de lo que había sido el gobierno de la Primera República, que era un gobierno que se regía por la idea de estar estructurado en torno a filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados. Así los describió Bolívar. Y yo recientemente estuve leyendo esto y yo dije, wow, o sea, parece una descripción de la Venezuela del 2019. Porque la frase república aérea es justamente lo que se nos ha presentado. O sea, es un gobierno que la única vez, el único momento que lo vemos los venezolanos es cuando le ponen una alfombra roja para ir a reunirse con los líderes de otros países. Para eso, sí, son gobierno y parecen gobierno y todo. Pero cuando se trata de atender los problemas de los venezolanos, incluso los problemas de los venezolanos donde Maduro no está ni remotamente presente, de los venezolanos del extranjero, son inexistentes. Y son inexistentes porque tienen una concepción del cambio. ¿Qué es esta concepción? De filósofos por jefe, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados. Entonces el tema es que nosotros tenemos que cambiar totalmente esa concepción, o si no, no vamos a tener cambio político en Venezuela. Mira, a mí la gente me dice... Nos queda como 2 minutos, Francisco, como 2 minutos. Bueno, pero entonces, mira, te respondo y yo te cierro con esto. Entonces, la gente me dice, bueno, pero ¿por qué ustedes se metieron en lo de las elecciones del 2018? Porque si ustedes debieron haber sabido que iban a perder. Me imagino, oye, ¿te imaginas que le hubiesen dicho eso a Bolívar? O sea, ¿por qué tú te alzaste en contra del Imperio Español? Tú debiste haber sabido, tú tenías 4 pelagatos. ¿Por qué te tiraste el cruce de los Andes? El paso de los Andes. Si tú sabías que tú ibas a perder eso. Imagínate que le hubiesen dicho a David, mira, ¿por qué tú te enfrentaste a Goliat? Tú eres tonto. O sea, tú no te das cuenta que tú lo que eres un chiquito con una sonda. O sea, la realidad es que si uno no tiene el coraje para enfrentarse de verdad, como nosotros salimos a hacer en el 2018, hicimos todo lo posible por tratar de convencer a la gente. Y si no lo logramos, bueno, todo que ver, yo siempre creo
Oye, cualquiera que se involucre en la política, primero tú tienes que ver hacia adentro, tienes que ver los errores que tú cometiste, tienes que ver por qué no fuiste suficientemente convincente y además, por encima de todo, asumir la responsabilidad. Pero también tenemos que entender y seguir diciendo a la gente, mira, si nosotros no nos movemos, si nosotros no utilizamos todo lo que tenemos, como lo utilizaron los chilenos. Imagínate que los chilenos hubiesen dicho, yo no voy a votar contra Pinochet porque no voy a participar en unas elecciones llamadas por una dictadura. Imagínate que los serbios hubiesen dicho, yo no voy a votar contra Milosevic porque no voy a participar en unas elecciones llamadas por una dictadura. Mira, todos los dictadores seguirían. Bolivia, Por eso es que, Bolivia. claro, o sea, en todos esos casos, tú te encuentras con que hay gobiernos autoritarios que o sea, les encanta la abstención. Por eso es que cuando la gente comienza a utilizar el adjetivo colaboracionista, digo, bueno, o sea, aquí la tesis de que lo que había que hacer era quedarse en la casa y que esa era la forma en la que vamos a sacar a Maduro, mira, en cierto sentido, en el 2018, nosotros tuvimos una campaña donde nuestro principal enemigo fue la abstención. Nosotros sabíamos y tratamos de convencer a los venezolanos que saliesen a votar y resulta que había gente que estaba haciendo trabajo de convencerlos a que se abstuviesen. Pero Francisco, Y los que si querían, eso fue, y los que, eso fue un y lo, todos contra Falcón, todos y contra los que Falcón, querían, gobierno, exacto, oposición. pero fíjate, los que querían que la gente se abstuviese en el 2018 ganaron, ganó la abstención. Uh-huh. Eso es lo que estamos viviendo ahora. 6 años más de Nicolás Maduro. Esa es la victoria de la abstención. Y eso es lo que tenían que haberle dicho a los venezolanos. No haberles venido con el cuento de que si nosotros deslegitimábamos las elecciones, entonces la comunidad internacional nos deja sacar a Maduro de encima. Porque a Maduro solo nos lo podemos sacar de encima los venezolanos, ¿vale? Y eso lo deberíamos haber aprendido ya desde hace mucho tiempo. Por eso es que uno tiene que seguir constante en la lucha por utilizar todos los instrumentos que tenemos y claro que lo tenemos que llevar a un terreno electoral, porque ahí es donde Maduro es débil. En el terreno de la confusión, de las armas, de las insurrecciones, no, ahí Maduro está en su elemento. Lo tenemos que llevar a las elecciones, lo tenemos que llevar a la votación. Ahí es donde caen los dictadores. Y ahí es donde nosotros Francisco, ya vamos a sacar llegamos a al Maduro. final. Bueno, mira, te doy de verdad las gracias por esta conversación muy, muy amena, muy agradable, muy instructiva. De verdad, gracias. Y gracias también por esas propuestas que vienes haciendo como un venezolano preocupado y ocupado, que es lo más importante por el país. Son propuestas muy serias y técnicas e incluso que has detallado cómo llevarlas a la realidad. Gracias por eso, gracias por este contacto y estaremos entonces pendientes de lo que tú vienes proponiendo y de cómo va marchando eso. Gracias, Francisco. Pues muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y saludos a todos tus oyentes. Ok. Amigos, gracias por seguirnos y vamos a estar conversando el próximo miércoles a las 8 de la noche. Vamos a hacer otro contacto a través de esta cuenta de Reporte Global con el amigo y colega Vladimir Villegas. Va a estar conversando con nosotros el día miércoles, este miércoles a las 8 de la noche. Por acá, por esta misma cuenta de Reporte Global. Muchas gracias a todos ustedes, amigos digitales, donde quiera que se encuentren, reciban mi abrazo, mi respeto y mi agradecimiento por estar allí. Nos vemos.